Dios les bendiga, familia, ¿cómo estamos? Aquí estamos con un estudio más, aquí seguimos con esta serie. Esta serie estamos hablando de la tribulación, ¿verdad? La tribulación que se encuentra por allá en el libro de Apocalipsis, también Daniel y Apocalipsis se tienen que interpretar juntos, ¿verdad? No se puede interpretar uno solo, se necesita, Apocalipsis necesita Daniel, el libro de Daniel necesita el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y estamos hablando ahí lo livianito, suavecito, ¿verdad? Entonces, el estudio pasado fue... ¿qué es la tribulación? Hoy en día vamos a hablar por qué Dios permitirá la tribulación, ¿verdad? En primer lugar, la mayoría de la gente rechaza a Dios, ¿verdad? La mayoría de la gente rechaza a Dios. Por eso Dios se va a llevar a la iglesia, se va a llevar a la iglesia en el arrebato y no habrá predicadores, ¿verdad? No habrá personas de las iglesias, las salvas, ¿verdad? Va a haber otras personas que van a las iglesias pero no son salvas. Esos se van a quedar, como quiera que sea, viven sin Dios, no predican, no enseñan, no nada. Pero se va a llevar a la iglesia, ¿para qué? Para que la gente se dé cuenta que es mejor estar con Dios que sin Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es que Dios va a permitir la tribulación, ¿verdad? Y también porque hoy en día es más fácil tener la salvación. Hoy en día es más fácil recibir la salvación de Cristo que en esos tiempos de la tribulación. ¿Por qué? Porque en esos tiempos de la tribulación vas a morir, te van a decir, o niegas tu fe o te matamos, ¿verdad? Niegas a Jesús o te matamos. O sea, van a entregar hasta su vida también. Ahorita lo voy a explicar, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que hoy recibamos la palabra. Hoy, tú que estás viendo este video, hay muchos más videos en la internet, en las redes sociales, en la televisión, en la radio, por persona, hay familiares, hay iglesias, el evangelio está expandiéndose como nunca. Entonces, tú que lo estás recibiendo, estos estudios yo los doy para mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, ¿verdad? Pero también los estoy poniendo por YouTube, por Facebook, para que escuchen la palabra de Dios las almas, ¿verdad? Y tú que estás escuchando no es por accidente, ¿verdad? Y ahí sí les pido que me ayuden a difundir estos videos, son para que la gente conozca a Dios, conozca el plan de salvación. Ahí en YouTube, a Juan Belmontes, ahí póngale la campanita para que reciban notificaciones, ¿verdad? Y para que me ayuden a difundir estos videos, ¿verdad? También es para las personas que lo escuchan, gracias por todos los que están escuchando, ¿verdad? Y todo lo que está escuchando, la Biblia dice en Hebreos 3:15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Al que escucha la palabra de Dios quiere que ya mismo, ahí mismo cuando escucha la palabra de Dios, que reciba al Señor, que busque al Señor, que reciba el plan de salvación, porque van a venir tiempos difíciles donde va a ser más difícil, ¿verdad? Entonces, tú me has de decir, pero ¿cuál es el plan de salvación? Bueno, el plan de salvación te lo voy a dar corto, no te lo puedo dar no es fácil, ¿verdad? Dárselo así, pero te lo voy a dar en resumidas cuentas, así simple y sencillo. Dice Romanos 6:23 que porque la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la paga de pecado es muerte. Todo el que ha pecado un solo pecado va a morir espiritualmente aquí en la tierra y va a andar sin Dios, no le va a interesar Dios. El que anda muerto no le interesa a Dios, no le interesan ni los videos de la palabra de Dios, ni mucho menos leer la Biblia, ni ir a una iglesia, ni nada de Dios. Este está muerto espiritual. Y la Biblia le llama muerte segunda al lago de fuego, o sea, infierno. Entonces, cuando mueran, al infierno, es real. Dios es real, el cielo es real, el diablo es real y el infierno es real, ¿verdad? Por eso dice, porque la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor viene a dar vida. Pero Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todo el que ha pecado es candidato del infierno. Y aquí dice que todos hemos pecado. Por cuanto todos pecamos, somos candidatos al infierno. Todos, ¿verdad? Ese es el evangelio. El evangelio quiere decir buenas nuevas, o sea, las buenas noticias. Pero las buenas nuevas, las buenas noticias comienzan con malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Que la paga de pecado es muerte. Y si tú cometiste un pecado, eres candidato al infierno, en pocas palabras. Pero eso no es todo. Ahí no se queda el evangelio. El evangelio también habla de la vida, que te da vida. ¿Cómo te saca de esa condenación? Bueno, Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Pero qué es remisión? Bueno, remisión es volver al estado original que estábamos, el estado original donde estaba Adán y Eva antes de comer del fruto prohibido, estaban sin pecado. Al estado original yo, como cuando era bebé, cuando era niño que no cometía pecado, ¿verdad? Pero desgraciadamente
Crece uno, de niño los niños no se van a ir al infierno. No, hasta cierta edad, si no han cometido pecado con entendimiento, no pueden irse al infierno porque la paga de pecado es muerte. Y entonces, si no han entendido que eso es pecado, que eso es maldad, no se les cuenta como pecado, ¿verdad? Pero llega una edad que sí ya lo hacen con entendimiento y se tienen que arrepentir. Y la sangre es necesario derramar sangre para limpiar el pecado. En tiempos antiguos, en el Viejo Testamento, si lo ven, Dios demandaba sacrificios. ¿Por qué sacrificios? Porque esos sacrificios se derramaba sangre y ese derramamiento de sangre calmaba la ira de Dios. Calmaba la ira de Dios por el pecado que cometían y lo tapaban ese pecado, ya no aparecía el pecado, ¿verdad? Y usted van a decir, pero ¿por qué sangre? ¿Qué tiene que ver la sangre? Se ve como algo diabólico. No, tiene un sentido espiritual, ¿verdad? La sangre representa la vida, por eso se utiliza la sangre. La sangre representa la vida. El que no tiene sangre no tiene vida. Levíticos 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar. ¿Qué es expiar? Expiar es sufrir un castigo por haber cometido una falta. O también expiar es purificar una cosa purificada. Así es que dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. La sangre es que está representando una vida. Entonces esa sangre representa una vida. Entonces se derrama esa sangre cuando alguien cometió un pecado y ya hubo ahí una muerte. Entonces ya se limpió el pecado, ¿verdad? Pero Dios se cansó. La gente usó los sacrificios, los animales, los ofreció nada más como burla. Iban y pecaban y al otro día le llevaban a Dios el sacrificio, el animal. Eso quería Dios, el animal, la chiva, el cordero, el borreguito, el buey, el toro. No. Dios quería el corazón, que se arrepintieran las personas, y en ese proceso está uno purificando, ¿verdad? Entonces Dios, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se hizo hombre y Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió y dijo, ya no quiero más sacrificios de animales, mi sacrificio es el que les sirve, recíbanme como Salvador. Entonces hoy en día recibimos a Jesús como Salvador y su sangre es la que nos purifica. Y un solo sacrificio es necesario, ya no hacen falta más, ¿verdad? Ese es el plan de salvación, ¿verdad? Pero en la tribulación también van a necesitar Jesús, también Jesús los va a purificar, pero no solo Jesús, sino también van a tener que dar sus vidas, ¿verdad? Apocalipsis 7:14 creo dice, y yo le dije, desde el 13 dice, entonces uno de los ancianos habló, está hablando Juan, habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En la tribulación, la sangre del Cordero va a contar para que sean limpios con la sangre, pero no solo eso, sino que allí los van a matar, le van a decir, niega tu fe, niega a Jesús. Y la gente va a decir, no lo niego, es mi Señor y mi Salvador, entonces lo van a matar, ¿verdad? Entonces hay muchos ejemplos aquí en la Biblia, Apocalipsis 17:6, de muchos que mataron por causa de no negar su fe. Apocalipsis 17:6, sí, dice, 17:6 dice, y vi a la mujer ebria de la sangre, la mujer es un sistema, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. También el 18:24 dice, y en ella, o sea la mujer, este sistema, y en ella se halló la sangre de los profetas de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Apocalipsis 24 nos dice, y vi a los muertos, no, el 4, perdón, 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, los que se le cortó la cabeza, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Apocalipsis 6, del 9 al 11 también dice, cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor y Santo, verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Va a estar difícil en esos tiempos, ¿verdad? Pero mira,
Hoy en día, es mejor estar en la primera resurrección. Es el arrebato. Cuando Dios se va a llevar a la iglesia, es mejor estar en la iglesia porque vamos a ser arrebatados y no vamos a participar de la segunda muerte, ¿verdad? Cuando seamos arrebatados, dice la Biblia, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Antes de que venga la tribulación, Dios se va a llevar la iglesia, se la va a llevar, y eso es la primera resurrección. La segunda resurrección, esa es la primera resurrección. Allí, no, perdón, la segunda muerte, lo que quiere decir segunda muerte es lago de fuego. Allí en Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, ¿verdad? Entonces necesitamos de nacer una vez. Necesitamos nacer 2 veces, del vientre de la mamá y de las aguas del bautismo. Morir cuando nos sumergimos, cuando salimos, nacemos, y de esa manera, ya solo vamos a morir una vez. Solo cuando se muera este cuerpo y nuestra alma se va con el Señor. Pero si nacemos una sola vez, vamos a morir en la carne cuando se separe nuestra alma de nuestro cuerpo, y otra vamos a morir cuando vayamos al infierno. Esa es la segunda muerte. Dios te bendiga, familia. Por ahí está.